Es María Alejandra Berrón. Voy a dar comienzo al video monografía de la Cátedra de Sociología en Enfermería, particularmente de las causas y consecuencias de la pandemia en nuestra sociedad. El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades leves, como un resfriado, a veces puede ser asintomático, hasta formas más graves como la neumonía o un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta enfermedad está producida por el virus SARS-CoV-2 y la OMS lo comienza a llamar a esta enfermedad producida por este virus COVID-19. El origen es en China, en Wuhan, el 31 del 12 del 2019, y al no poder contener este virus se extiende hacia otros continentes. La verdadera causa en realidad es incierta, no se sabe, y no se ha confirmado el origen animal. ¿Cómo es la forma de transmisión? Fundamentalmente la transmisión es aérea, a través de aerosoles, producidas por el estornudo, que produce una atomización, y las gotitas esas que se depositan inclusive en superficies que pueden ser contaminantes. Pero la vía principal de transmisión es aérea. ¿Cuáles son las formas de prevención? El lavado de manos, como vemos acá, el uso de mascarillas, evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social, el recambio de aire fundamentalmente y bueno, fundamentalmente vacunarse apenas se tenga, ¿no?, la oportunidad como medidas preventivas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Básicamente pueden ser asintomáticos a presentar fatiga, fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. ¿Cuáles fueron las decisiones y medidas tomadas por el gobierno nacional para poder justamente aplanar esta propagación del virus por medio de los contagios y poder disminuir la pérdida de vidas? Se decide realizar un aislamiento social y preventivo y obligatorio. Se prohíbe la circulación en ciertos horarios, solamente el personal esencial o la gente con algún permiso de circulación. Esta cuarentena obligatoria duró 8 meses y durante ese lapso se afectó mucho la economía, provocando así también marchas y protestas en contra de este aislamiento social, ¿no? La liberación, una de las consecuencias negativas que tomó el gobierno fue la liberación de presos. Se dictó la prisión domiciliaria y esto provocó un aumento de delitos y de reincidencia en casos. El sistema judicial se vuelve lento y al no atender las cuestiones penales en tiempo y forma, se detectó 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios en adultos varones en el país, según Adriana Zambrano. ¿Cuál fue el impacto en la educación? Como sabemos, es de público conocimiento, la pandemia producida por el COVID-19 nos ha dejado en una enorme crisis no solo económica, sino también educativa. Para evitar esta propagación del virus y mitigar su impacto, no solo acá en Argentina, sino en 100 países, ante dicha emergencia se procede al cese de todas las actividades presenciales. Actualmente el ciclo lectivo nuestro consta de un sistema bimodal combinado con la presenciabilidad en grupos reducidos, que son las famosas burbujas, dentro del aula con un protocolo de bioseguridad estricto, distanciamiento, y combinado con la virtualidad. Con respecto a las universidades y a nivel terciario, el ministro de Educación, Nicolás Trota, aclaró que la decisión de volver o no a la presencialidad era de cada rector. Los mismos solo se volvieron presenciales para aquellas ocasiones en que se volvió
fundamental como es el caso de las prácticas profesionales. El resto de los alumnos va a seguir con la sigue con la modalidad online, y aquí es donde nos encontramos con grandes diferencias, a nivel de los resultados educativos. Pese al gran esfuerzo de los docentes por adaptarse a esta modalidad, es real que no todos los alumnos pudieron realizarla. Primero, les fue muy dificultoso a las familias de bajo recurso por no contar con el servicio de Internet o por no tener al alcance los dispositivos necesarios para realizar la actividad online, como son computadoras, tablets, smartphones. Esto lamentablemente generaba no poder seguir las clases o no realizar diferentes actividades propuestas por los docentes. Y esto genera, como es lógico de suponer, un atraso en el aprendizaje. Otro aspecto importante en que los niños de bajos recursos se vieron afectados fue la falta de comedor escolar. Hay que tener en cuenta que a veces el comedor escolar es la única comida para los chicos, ¿no? Bueno, y esto es un problema no menor. La falta de clases de apoyo, esto le causa, por supuesto, también genera al alumno un nivel de estrés y alteraciones emocionales. Por eso la UNESCO habla de la importancia de desarrollar las personas habilidades de aprendizaje sociocultural que van a permitir que este tipo de situaciones estresantes se aborden con calma y con respuestas equilibradas. Bueno, las estadísticas generales en la crisis sanitaria. Durante el inicio de la pandemia se sumaron 3.147 unidades de terapia intensiva, 8.521 unidades de cuidado intensivo se transformaron en 11.688 y se cuenta con 6.211 respiradores. Se contaba con 6.211 y se transformaron en 8.602 respiradores. Bueno, estas son las cifras actuales de COVID. Actualmente, bueno, los datos estadísticos del reporte del 27 de mayo, tenemos 3.663.215 positivos, con un total de 76.135 fallecidos. Y esto, bueno, va cambiando en función de los días. Sobre todo el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, que en mayo era del 51% en el AMBA y el 58% en el resto. Hoy ese porcentaje subió, llegó a estar casi en algunos lugares al 100%. Y bueno, hoy tenemos la cantidad de personas que al menos recibieron una dosis, casi son los 6 millones de personas, y las que completaron el vacuna completa, digamos, es el 8%, que son aproximadamente 3.958.086 personas. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias negativas? Para los pacientes con patologías crónicas, que al no ser tratados de una manera rutinaria, llegaban ya con sus patologías evolucionadas a sus formas más severas. Inclusive se han registrado datos de casos de pacientes que cuando acudían a las guardias por diferentes afecciones, ya sean crónicas o agudas, eran rechazados por no tener síntomas de COVID. Las personas mayores, por supuesto, son las que más se vieron perjudicadas, porque quedaron con alteraciones a nivel cognitivo y trastornos psiquiátricos. Eso es uno de los efectos colaterales que produce el COVID. Y bueno, la falta de recursos, muchas veces los materiales, dentro de los primeros meses, además de una falta de personal sanitario, provocó una gran crisis sanitaria. Produciendo recarga laboral en sus compañeros, largas jornadas laborales,
y de este personal de salud al principio se vio muy afectado porque inclusive tuvo que ser separado de su entorno familiar. Esto generó, ¿no es cierto?, todo este cuadro generó un profundo estrés laboral. Bueno, la crisis económica argentina ya venía atravesando una gran crisis económica antes de la pandemia y esta crisis sanitaria la empeoró. Con el cierre de las fronteras, con la implementación de estas restricciones para la circulación dentro del país, muchas empresas y comercios pequeños tuvieron que enfrentar el costo de estas grandes medidas a causa del aislamiento no obligatorio. Esto llevó a que fuera insostenible para la gran mayoría de los comerciantes, obligando a un cierre total de sus negocios y dejando así muchas personas sin empleo, causando que las familias fueran afectadas económicamente y que les fuera imposible afrontar los gastos básicos para el hogar. La mayoría fueron obligados a cambiar su estilo de vida. Así el nivel de pobreza aumentó. Esto llevó a que el gobierno implementara ayudas a los sectores más vulnerables a través de acciones sociales y económicas. Se implementaron aumentos en los planes sociales, se abrieron más comedores comunitarios también, y ayudas económicas también hubo para empresas y pequeñas y medianas empresas. Esto llevó al rechazo de algunos sectores sociales que no están conformes con el accionar del gobierno, haciéndose escuchar en la calle sin importar las medidas de distanciamiento social obligatoria, llevando así también a la propagación más rápida y masiva del virus. Bueno, concluimos que de esta manera va a ser muy difícil salir a la población, recuperarse y recomponerse de esta crisis por las incontables pérdidas económicas, sociales y sobre todo la pérdida de nuestros seres queridos. Gracias a la vacuna nos va a traer un rayito de esperanza para sobrellevar esta pandemia y seguir luchando juntos como sociedad. Cada uno dentro de sus posibilidades y colaborando con su granito de arena. Este nuevo estilo de vida que estamos obligados a someternos nos ayudó como persona a cada uno de nosotros a tener más conciencia sobre la situación y a cuidarnos mutuamente. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Bravo. En esta diapositiva me toca hablar sobre el autor Joseph Vicente Márquez en el capítulo No es natural para una sociología de la vida cotidiana. ¿Qué entendemos por no natural? Se considera como natural, construcción de cada individuo, se realiza comúnmente como cotidiano o rutinario. Cuando hablamos que lo consideramos como algo natural, es decir, a lo no natural lo consideramos como algo natural, una construcción que realiza cada persona. Puede ser una idea o algo que no existe, que lo imaginamos en nuestra mente. También lo llamamos lo natural a las cosas que realizamos diariamente, una rutina, a lo cotidiano. Aspectos que influyen en lo no natural son el contexto histórico y circunstancias de la vida. Este aspecto va a tener variaciones en lo no natural, es decir, el contexto histórico que viva cada individuo, o esas mismas circunstancias que lo llevan a ese individuo a pensar en lo natural. Es decir, es algo que nosotros imaginamos, que imaginamos en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que es solitaria, de un individuo solitario, se imagina mucho al vivir continuamente solo, se imagina tener una compañera. Esa imaginación, ese anhelo que él tiene, puede ser que se realice, puede ser que se llegue a concluir, pero primero existió en su interior, en su mente, en su imaginación. A eso nos referimos cuando hablamos de lo no natural, lo natural. Como decíamos anteriormente, que es una construcción
es algo que imaginamos, que construimos, que lo llevamos día a día. Me presento, soy la alumna Vázquez Patricia Daniela y en esta oportunidad voy a estar tratando el tema de normal y anormal, discursos y prácticas de la segregación de César Augusto Pinzón Torres. Antes de hablar de las consecuencias de los discursos y prácticas, trataremos el tema de normal. ¿Qué es normal? Es una norma o un criterio que se utiliza para decidir qué es lo bueno o qué está bien, basada en lo moral o lo médico. Por ejemplo, en este caso la bondad, la belleza, salud, capacidad. ¿Y qué es anormal? Sería todo lo contrario a normal, es decir, todo lo malo. En la sociedad existe un sistema y este se encarga de determinar quién es o qué es funcional para la sociedad. En este caso hablaremos sobre la locura, que tiene un carácter histórico, primeramente como forma desviada, irrupción de la animalidad en el ámbito de la cultura y el hombre, o como error en la que el hombre pierde la verdad. Con el paso del tiempo fue cambiando, hasta hoy día es considerada en aquella en la que el hombre pierde la verdad de sí mismo, y gracias al discurso pretende ser más valorativo. La discapacidad es tomada como forma de cuerpo anormal, pero nos preguntamos, ¿quién decide la veracidad de estas afirmaciones? Es el Estado basándose en la concepción del cuerpo legítimo, definido por un cuerpo médico quien le da el carácter de verdad. Ese peso de verdad, de veracidad, se lo llamó medicalización, y es la cual nos ayuda a entender cómo la práctica médica fue entrando al orden social. En este caso, veremos cómo la enfermedad pasó de ser algo preocupante a transformarse en un objeto de estudio para la salud. Por ejemplo, si alguien está enfermo, existe una forma en la que se le puede hacer que sea sano de nuevo y por supuesto útil y productivo para la sociedad, que es lo que importa. El desplazamiento de la enfermedad como algo personal pasó a ser un problema poblacional, lo cual requirió de instituciones y éstas se beneficiaban porque tenían un interés político y económico. La unión de la locura como discurso psicológico con el discurso jurídico generó una lógica en la que se decide quién tiene derecho a circular y quién no. De allí el argumento de carácter político y económico, los cuales siguen ejerciendo el control sobre las cosas, pero basándose ya en lo legal y bajo un pretexto de seguridad y no de riesgo de vida. En fin, hablaremos sobre el capitalismo. El capitalismo es quien determina las formas de relación donde todo puede ser capitalizable. Por ejemplo, las prácticas del sistema económico se dan a partir de la mercantilización de todo, desde el cuerpo hasta aquello que es objeto de crítica. Es decir, en la sociedad prácticamente todo es comercio y tratar de sacar de algún beneficio hasta de las desgracias ajenas. En el siguiente Power vamos a analizar el trabajo de Pierre Bourdieu, Una ciencia que incomoda, realizado por la alumna Correa Jessica y quien les habla, Berrón María Alejandra. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés, nacido el 1 de agosto de 1930 y falleció el 23 de enero del 2002. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior y realizó varios trabajos de investigación sociológica, fundamentalmente en los años de 1958 y 1960 en Argelia. Bueno, Bourdieu argumenta que la sociología incomoda, que crea problemas en las demás ciencias porque tiene un carácter crítico. Él va a revelar, va a descubrir cosas reprimidas teniendo un origen social o de la cultura heredada de la familia. Estas son verdades que a las otras disciplinas no les gusta oír. Y
y es por eso que la sociología es subestimada y se la descalifica como no científica. Y una de las mayores dificultades en hacer sociología proviene del miedo de lo que se descubra, confronta duras realidades. Es por eso que va a desencantar. Como dijimos, la sociología es una ciencia crítica que tiene intereses específicos y con respecto a los campos de conocimiento son los campos de lucha que se dan dentro de una sociedad y los espacios científicos. Un sociólogo va a ocupar una posición social dependiendo de su postura y posee la ventaja de abarcar estos temas dependiendo de un modo, utilizando un método científico, ¿no es cierto? Con hipótesis, conceptos, métodos de verificación, para descubrir lo oculto de una sociedad. El sociólogo no va a ser neutral, sino que hace énfasis en un tema que le llama la atención y debe tener un fundamento científico. ¿Cuál es la relación entre la sociología con las ciencias afines? Según el autor, las dos formas de integrar el conocimiento es la observación etnográfica, que se apoya en el número reducido de casos, y el análisis estadístico, que establece las regularidades, es decir, la frecuencia, y sitúa los casos examinados dentro de un universo de casos. En la siguiente presentación se desarrollará una breve recesión sobre el cambio de los diversos fenómenos sociales y de cómo se han ido modificando a lo largo de la historia según el autor Anthony Giddens. El sentido común es algo que todos consideramos como que todo el mundo lo sabe. Los hallazgos de la sociología alteran y a la vez contribuyen a nuestras creencias de sentido común acerca de nosotros mismos y de otros. Obviamente, los hallazgos no siempre contradicen concepciones del sentido común. Un ejemplo de ver cómo fue evolucionando la sociedad es la comparación crimen y castigo. En épocas antiguas el crimen era castigado de forma muy brutal. Hoy en día existen las cárceles donde el criminal es encerrado dependiendo de su acto criminal. Consecuencias, reproducción y transformación de la sociedad. La continuidad y el cambio en la vida social han de entenderse, según el autor, como una mezcla de consecuencias previstas e imprevistas en las acciones de las personas. La sociología tiene la tarea de examinar el equilibrio restante entre la reproducción y la transformación de la sociedad. La producción de la sociedad tiene lugar porque hay una continuidad en lo que las personas hacen de día en día y las prácticas sociales que éstas siguen. Los cambios se producen de parte de las personas porque ellas quieren. La otra contribución esencial de la sociología decide en mostrar que aunque todos nosotros entendemos bastante bien lo que hacemos y por qué lo hacemos, a menudo sabemos muy poco acerca de las consecuencias de nuestras acciones, porque a veces nuestras acciones tienen un efecto contrario de lo que nosotros queremos. Las consecuencias no. Mi nombre es María Alejandra Berrón, voy a hablar sobre las reglas del método sociológico de Émile Durkheim. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Francia. Fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, fue uno de los pioneros del desarrollo de la psicología moderna. Y en 1895 publica las reglas del método sociológico. Las reglas del método sociológico para Durkheim
el sociólogo debe ponerse en lugar de los químicos y de los físicos para explorar un área que no conoce y debe estar predispuesto a ser sorprendido. El fenómeno social o el hecho social debe ser exterior al individuo, no tiene que ver con una conducta individual, sino más bien una conducta colectiva. Los hechos sociales los toma como una cosa y lo que se observa pertenece a la sociedad. Deberá abandonar los prejuicios y el hecho social debe tener el hecho debe ser social, debe tener un carácter social y no individual. Un hecho social para Durkheim se refiere a todo comportamiento o idea presente dentro de un grupo social que es transmitido de generación en generación. El hecho social se caracteriza como objeto de estudio y es un modo de actuar, de pensar, de sentir fuera de la conciencia individual. Son realidades externas que ejercen influencia y en el condicionamiento de la acción humana. Estos hechos son productos de la sociedad y no de sus miembros. Son constructos sociales y culturales. Los hechos sociales tienen una fuerza de coerciones, por eso son coercitivos, y esa fuerza influye en nuestro modo de actuar y no depende de la voluntad particular. Nos comportamos de cierta manera porque estamos influidos por estos hechos sociales, ya sean por ideas, por formas de vestir, etc. Bueno, Durkheim establece diferencias en el significado de qué es un hecho social y un hecho psíquico. Un hecho social tiene como objeto de estudio el hecho social, la realidad externa y las conductas colectivas, ¿no? Y los hechos psíquicos tienen como objeto de estudio el interior del individuo. El hecho social es tratado como una cosa, pero sin darle un significado material o tangible. Realizar la comparación intenta explicar los hechos sociales como objeto de conocimiento, los cuales se dificultan a la hora de comprender mediante un simple análisis, viéndolos obligados a ir más allá de nuestra zona de confort y realizando experimentos para comprender el objeto en sí. Durkheim clasifica los tipos y las categorías de hechos sociales. Los tipos son morfológicos, es aquel que tiene un orden, una estructura de la sociedad, dando lugar a que todos los individuos participen de los ambientes. Institución es un hecho social que reconoce como parte de vida a la sociedad en la sociedad que pertenece, ya que forma parte de la misma. Y la corriente de opinión puede ser una moda, una tendencia, que es relativamente pasajera. No tiene una fuerza constante, sino que depende de la fecha en que se manifieste. ¿Cuáles son las categorías? Pueden ser coercitivas, porque el sujeto sigue las reglas y las normas de una sociedad. Colectivas, porque pertenece a una determinada cultura de una determinada sociedad. Y ese exterior es cuando el hecho social se da en un grupo, no en un individuo. Estos fenómenos sociales son externos al individuo y actúan por repetición o costumbre. Se da dentro de una sociedad, no individualmente, y la mayor parte de estas instituciones nos han sido legadas. Nosotros no hemos tenido participación en su formación. Los ejemplos que nosotros pusimos de hechos sociales, por ejemplo, un festejo de un campeonato de fútbol, que a veces se tornan desmedidos, inclusive ocasionando grandes disturbios. Cuando uno va a la cancha de fútbol, termina haciendo cosas que no quería, que individualmente no lo hubiese hecho, solo no lo hubiese hecho, y actúa porque es influenciado por este fenómeno social. Lo mismo pasa con los aplausos, el reconocimiento, ¿no?, de la gente de salud.
que la gente salió espontáneamente y bueno, se contagia eso de salir y aplaudir para reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo que está haciendo el personal de salud. Y el caso también de los saqueos que hubo en el 2001, también hubo gente que salió a robar y que probablemente sola no lo hubiese hecho, o sea, se vio envuelta en esa situación y en ese fenómeno, en hecho social, y bueno, terminó haciendo cosas que solo no lo hubiese hecho. Mi nombre es Patricia Daniela y estaré presentando Economía y Sociedad, esbozo de una sociología comprensiva de Max Weber. Para Max Weber, ¿qué es la sociología? La sociología es una ciencia que se interpreta mediante los hechos del sujeto para explicar su progreso. Sentido, por ejemplo, para Max Weber, es un acto que realiza el sujeto, que sea un hecho existente o histórico, tratando de ser justo y válido, y así se diferencia de las ciencias empíricas y dogmáticas. En este caso, la acción es el comportamiento del ser humano, en su interior o exterior, siempre que sea con un sentido parcial. Y acción social es un acto donde el sujeto se orienta por el comportamiento de sus pares, influyendo así en su desarrollo. Existen diferentes tipos de acción social. En este caso hablaremos del racional con arreglo a fines. Este, por ejemplo, tiene expectativas con respecto al comportamiento de los objetos y de los hombres. También utiliza medios para lograr su objetivo. Aquí, por ejemplo, un estudiante universitario, estudia, se recibe y así alcanza su objetivo al conseguir un empleo. El racional con arreglo a valores está orientado por la creencia y valores morales y religiosos. Se relaciona a una acción propia sin esperar el resultado. Por ejemplo, a que este niño cediendo el asiento a una mujer embarazada. El afectivo, por ejemplo, está definida por las emociones, ya sean sentimientos o afectos. En este caso, defender en una discusión a alguien querido, un ser querido, un pariente. Y el tradicional está delimitado por costumbres pasadas. Por ejemplo, aquí en Posadas, cada año se festeja la estudiantina para celebrar el Día del Estudiante. Max Weber también nos habla de relación social y de comprensión. La relación social son comportamientos generalizados orientados a la coherencia entre las personas, la cual lleva una acción aceptada o consentida. La comprensión hace referencia a la acción humana captable a un sentido intelectualmente de un modo inmediato y unívoco. A través de la sociología logramos comprender determinadas conductas de los individuos y su origen probable, relacionado con los comportamientos de los fenómenos sociales. Esta ciencia nos permite entender este presente, es decir, por qué somos como somos ante un determinado hecho o problema. También estudia el pasado y los diferentes procesos que ha atravesado un grupo y además aporta conocimientos para los diferentes ámbitos, por ejemplo, el ámbito político, educativo, la promoción de salud, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Bravo Yamila. En este diapositiva voy a presentar al autor Trejo Martínez. El título es Enfermería y Ciencias Sociales. Este autor habla sobre la relación que existe entre la enfermería, las ciencias sociales y biológicas. Tienen en objeto común el ser humano. Habla también que la disciplina enfermería se encarga del cuidado del hombre, pero a su vez se relaciona en estas ciencias, las ciencias sociales y biológicas. Las ciencias sociales se relacionan con la enfermería porque estudia el comportamiento y la conducta de dicho ser humano, y las ciencias biológicas se encargan de la fisiología del ser humano, del sujeto de cuidado. Bueno, en la siguiente diapositiva el autor habla sobre el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es toda acción que realiza el hombre. Se caracteriza por la capacidad de elegir. Dice que el hombre es el centro de su propia vida. Esa vida que puede explorar su existencia
y descubrirse a sí mismo. También cita a Albarracín 2008, donde él describe al humanismo como la disciplina que exalta la dignidad humana, de su carácter racional y el fin de la persona, enfatizando su autonomía en su libertad y en la capacidad que tiene para transformar la historia y sociedad. Entonces, cuando nos referimos al humanismo, estamos hablando de toda acción que realiza el hombre con respecto a su vida, al conocerse a sí mismo y a la capacidad de elegir las acciones que va a determinar dicha vida. También hablamos de la enajenación profesional. La enajenación profesional nos referimos al trabajo sin tener motivación, abandonando el grado de satisfacción que lo produce dicho trabajo. Este trabajo, al realizar esta actividad, va produciendo en el área de la salud una deshumanización. También acá hablamos de otro autor, Karl Marx, donde él critica la pérdida del humanismo que se da a lo largo del tiempo, donde las relaciones de producción sucumben ante el capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es un producto de su trabajo o de la explotación de su propia humanidad. Si bien este trabajo le acredita una cierta evolución económica, es decir, adquiere una cierta economía, pero no lo hace evolucionar como persona en sí. El tema que vamos a desarrollar a continuación es la enfermería, una breve aproximación sociológica de Francisco Montejiménez. El Power fue realizado por la alumna Galarza Lorena y en voz quien les va a hablar, Berrón María Alejandra. La propuesta de investigación por parte del autor surge a través de una propaganda de televisión que coloca a la enfermera a la misma altura de una prostituta. Entonces el autor comienza a reflexionar sobre esta realidad y por qué la sociedad ve a la profesión poco reconocida, mal entendida, nada valorada. Esta disciplina está en constante comparación con publicaciones que nada tienen que ver con ella y generalmente asociadas con imágenes sexuales, tanto sea la lencería, juguetes sexuales. Bueno, ¿cuál es la imagen social de la enfermería? La sociedad no respeta porque no conoce, como dijimos anteriormente, la labor de un enfermero. Y generalmente se lo compara, como dijimos, con una mucama, que limpia y cuida sus necesidades. Desconoce la función. Y también los medios, las organizaciones mediáticas, dan una mala imagen sobre nuestra profesión, banalizándola y dándole poca importancia, y asociada a un uniforme vulgar y poco ético. La imagen de la enfermera sigue siendo usada para promocionar locales de venta y de pornografía, con venta de lencería erótica. ¿Cuáles son los factores directos que afectan a la enfermería? Uno de ellos es la formación. Generalmente las escuelas de enfermería no capacitan al enfermero como corresponde. Se le da escasa importancia a la formación continua, no se dedica tiempo a esta disciplina y el recién graduado no tiene la suficiente confianza en sí mismo ni en su entorno laboral. Y choca con esa realidad que no era así como lo que le enseñaron en la escuela. Y la literatura, los libros, parecen para niños o principiantes. Bueno, otro de los factores que afectan a la enfermería, en este caso de la preenfermería, es el estatus profesional reconocido. Es una lucha por conseguir un reconocimiento, ya que nuestra profesión es desvalorizada, logrando que el profesional no se sienta emocionalmente motivado para ejercer. La falta de identidad
La definición exacta del rol de la enfermería y la definición teórica de enfermería es lo que hace que carezca de identidad. Y las responsabilidades en enfermería, toda la responsabilidad recae sobre el enfermero. Siempre la culpa la tiene el enfermero. Otro factor que afecta a la enfermería, en este caso a la enfermería profesional, es la desilusión del personal. La realidad se produce al entrar, ¿no es cierto?, al ámbito laboral, donde se impone un ambiente burocrático con tareas mecánicas y repetitivas. Esto va a producir un choque de la realidad donde deben enfrentarse los enfermeros recién recibidos. El modelo del enfermero como persona culta y profesional competente pasa a ser prioritario el sueldo y el mejor puesto de trabajo, dejando de lado su formación constante y actualización, lo que provoca inseguridad y deterioro de la imagen del profesional. Nosotros somos una profesión que para el sistema generamos gastos. El corporativismo y el compañerismo, la falta de camaradería, no solo son entre los enfermeros, sino también por parte de los médicos. Hay también envidia y peloteo entre celos entre los médicos y enfermeros. Y, por supuesto, el acomodo y el inmovilismo, ¿no?, que existen en estos lugares. Esto también genera otro problema muy importante. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los factores indirectos? Es decir, la influencia negativa de la medicina. Siempre la enfermería estuvo subordinada a la autoridad médica, aceptando dicho papel para no crear problemas laborales. El exceso control y el poder por parte de la medicina no deja que el enfermero tenga participación y está siempre constantemente controlado. Ese mantenimiento del estatus de sumisión y dependencia de la enfermería y la autoridad médica viene desde Florence Nightingale, que fomentó este adoctrinamiento, donde las enfermeras hacen lo que se le dice y sin criticar. Por eso Monte Jiménez habla de la tradición de la obediencia. La enfermera será sumisa, obedecerá pronto, íntegra, gustosa, constante colaboradora. No ha de discutir las órdenes que reciba y su misión es estar entre el médico, cerebro, directriz, es la autoridad sacerdotal en tiempos primitivos y la autoridad intelectual y ciudadana en tiempos modernos. Y la sociedad no respeta y desconoce la base de conocimientos científicos que tiene nuestra profesión. Además del complejo de amas de casas de cría, en esta ocasión podemos ver que el enfermero es quien realiza todo el trabajo y el médico es el que se lleva los créditos. Sobre las cuestiones finales, en este texto pudimos observar la constante desvalorización que tiene nuestra profesión de enfermería, la falta de importancia que le dan a la labor del enfermero, minimizándola y sobrevalorando a otras profesiones de mayor renombre en el entorno social. Este tipo de perspectiva se fue modificando de a poquito, se va a ir modificando, pero se siguen conservando, ¿no es cierto?, los estereotipos semejantes como la imagen de la enfermera femenina, sexy, que solo existe para atender los deseos del paciente, inclusive hasta sexualizados, ¿no?, que esa imagen la que nos dan los medios de comunicación. También vemos cómo somos subestimados en el ámbito educativo y se ve centralizado siempre en otras carreras, como por ejemplo la medicina. Y la idealización por parte de los estudiantes de una profesión que cuando uno la ejerce se da cuenta
que la realidad es sumamente diferente.